Jóvenes de tercer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa de la asignatura de Lengua Materna. Soy Enrique Ordal y me es muy grato encontrarme con ustedes en este espacio de aprendizaje donde lo más importante son ustedes. Antes de iniciar, les recuerdo que a sus hábitos de estudio deben sumar buenos hábitos de higiene y alimentación y que es ideal realizar actividades físicas diariamente. Soy la profesora Gisela Hernández y les invito a compartir reflexiones y saberes que nos han de conducir a un mejor conocimiento de nuestra lengua materna. ¿Saben cuál es el título de la sesión? Expresiones de la lengua en textos literarios. Durante esta sesión el aprendizaje esperado es: identifica la forma en la que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra, con un propósito sumamente útil: analizar formas de expresión de la lengua que son la narración, la descripción y el diálogo. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También les sugiero tener a la mano su libro de texto. Para facilitarles tanto el registro como la organización de los datos, pueden ir elaborando un mapa mental a medida que transcurra la sesión. Hagan un esquema sencillo como este en el que pueden ir anotando ideas en torno a la figura central. Después de la sesión, con calma, pueden completar la información, agregar imágenes e iluminar con los colores de su agrado. Profesora, ahora que mencionaba el propósito de la sesión, me quedé pensando en todo lo que expresan las obras literarias sobre, el momento en que se escribieron. ¿Sí? ¿Qué se te ocurría? Bueno, pues fíjese que a mí me gusta mucho leer novelas de todos tipos. Es más, de todos los momentos de la historia de la literatura. En cuanto me encuentro por ahí en alguna biblioteca o en algún sitio en línea, algo que dice que es narrativa, leo aunque sean unas páginas a ver si me atrapa, y en esas ojeadas me he dado cuenta de que la literatura y la narrativa no ha sido siempre igual. A veces se usan palabras o diálogos de cierta forma o los narradores ocupan un espacio determinado. No sé si esto sea así, pero me da la impresión de que así como la pintura o la escultura, la literatura también está influida por el contexto histórico y social en el que se produce. Es una observación muy pertinente. Y a lo largo de esta sesión vamos a estudiar por qué. ¿Qué te parece si iniciamos recordando qué es la expresión? Una expresión es todo acto comunicativo del ser humano que a través de un medio o lenguaje, verbal o no verbal, se hace manifiesto. Expresarse equivale a encontrar dentro de uno mismo lo que se quiere decir y sacarlo. En la escritura se consideran formas de expresión: la narración, la descripción, el diálogo y la argumentación. Cada uno tiene un propósito comunicativo distinto. Es necesario tener presente que no hay textos puros, es decir, que pertenezcan completamente a la narración, a la descripción, al diálogo o a la argumentación. Siempre están mezclados. El reto es identificar la prevalencia de alguna forma. ¿Cómo lograrlo? Hay claves, pistas o señuelos que permiten advertir su presencia. Los iremos encontrando. Empecemos por la narración. Narrar significa contar algo de un modo ordenado, lógico, secuencial, que tenga sentido. En la narración se encadenan una serie de acciones o sucesos. Por tanto, un texto narrativo es aquel que cuenta una historia que se desarrolla en un tiempo y lugar determinados. La narración hace referencia a contar la historia como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. Si en la narración lo esencial son las acciones, las palabras centrales de la narración serán los verbos. Muy bien, Enrique. En una narración hay varios verbos que describen acciones y hacen que la narración avance, pero no son las únicas palabras. También hay otras expresiones que son propias de la narrativa y que aportan información sobre el momento en que se realiza la acción del verbo. Es decir, brindan datos para ubicar temporalmente a la acción.
son adverbios y conectores temporales. Por ejemplo, ahora, antes, después, anteriormente, enseguida, mientras, luego, finalmente, más tarde, simultáneamente, posteriormente, etc. Reiteramos, no van a encontrar un texto que tenga solamente narración, descripción u otro tipo de expresión. Siempre se hallan mezclados. Sin embargo, sí es posible identificar la prevalencia de uno, de ahí que, si hay secuencia de hechos reales o ficticios que ocurren en un tiempo y lugar determinado, si hay personajes que realizan esos hechos, si hay verbos para indicar las acciones, si hay conectores temporales o adverbios que establecen una conexión de tiempo, estamos ante un texto narrativo. Para que nos quede más claro esto, leamos un fragmento de La Abencerraje y la hermosa Jarifa, donde se narra el encuentro del moro Abindarráez, preso que logró una libertad fugaz por parte de un alcalde cristiano, y la hermosa Jarifa con quien contrae matrimonio. Él se apeó y puso su caballo en un lugar secreto que allí halló, y dejando lanza con su darga y cimitarra, subió por una escalera hasta llegar al aposento de la hermosa Jarifa, que así se llamaba la dama. Ella, que ya había sentido su venida, con los brazos abiertos le salió a recibir. Ambos se abrazaron, sin hablarse palabra del sobrado contentamiento. Y la dama le dijo: ¿En qué os habéis detenido, señor mío? Que vuestra tardanza me ha puesto en gran congoja y sobresalto. Mi señora, vos sabéis bien que por mi negligencia no habrá sido, mas no siempre suceden las cosas como los hombres desean. Ella le tomó por la mano y le dijo: He querido, Abindarráez, que veáis en qué manera cumplen las captivas de amor sus palabras, porque desde el día que os lo di por prenda de mi corazón, he buscado aparejos para quitárosla. Yo os mandé venir a este mi castillo, a ser mi prisionero, como yo lo soy vuestra. Habrán notado que el fragmento presenta una sucesión de ideas, abundancia de verbos y algunas expresiones temporales. Eso hace que identifiquemos esta obra como una narración. Asimismo, me imagino que el cautiverio del moro Abindarráez por parte del alcalde cristiano les trajo a la mente la difícil convivencia entre moros y cristianos en aquellos tiempos en la España del Renacimiento. Recordemos ahora la descripción. Describir es explicar detalladamente los rasgos característicos de un objeto, persona, lugar o acontecimiento. Su propósito es crear en el lector una imagen mental del asunto referido. La descripción es útil para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga creíbles los hechos que se narran. Para lograrlo, se emplean generalmente sustantivos acompañados de adjetivos, se usan comparaciones y los verbos suelen aparecer en presente o en pasado. Detengámonos un poco en los adjetivos, tan presentes en las descripciones. Estas palabras describen o califican a los sustantivos. Por ejemplo, estamos viviendo tiempos difíciles. Continuamos en alegre armonía por la amistad. Hay ocasiones en que los adjetivos existentes no logran describir a los sustantivos. Por ejemplo, para mencionar un suéter hecho de lana, no decimos suéter lanoso. Una mesa de madera, no decimos mesa maderosa. Un vaso de plástico, no decimos vaso plásticoso. Vaso de vidrio, no decimos vaso vidrioso. Las preposiciones son potenciadoras de la adjetivación. Pero para analizar con más detalle la riqueza que puede lograrse con los adjetivos, leamos juntos con las y los estudiantes este fragmento del Buscón,
novela picaresca de Francisco de Quevedo. Recordemos que la sociedad española del siglo XVII contaba con gran número de mendigos que buscaban la vida siendo criados de nobles empobrecidos, algunos de los cuales presumían de una religiosidad que no era del todo genuina. Así describe el pícaro a su amo. Él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y oscuros que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes, las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que de pura hambre parecía que amenazaba comérselas, los dientes, le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagamundos se los habían descerrado. El gaznate largo como de avestruz, con una nuez tan salida que parecía se iba a buscar de comer, forzada de la necesidad, los brazos secos, las manos como un manojo de sarmientos cada una, parecía con los cabellos largos y la sotana mísera y corta, lacayoelo de la muerte. ¡Qué descripción tan interesante y detallada, profesora! Siento que podría dibujar el retrato del clérigo cerbatana, tan solo a partir de las palabras de Francisco de Quevedo. ¿La siguiente forma de expresión es igual de entretenida? Desde luego, porque tiene que ver con la exposición y defensa de las ideas y las opiniones. Hablemos acerca de la argumentación. La argumentación es una exposición de ideas cuya finalidad es demostrar, mediante razonamientos lógicos, la validez de un punto de vista u opiniones. Los argumentos, por tanto, se sustentan en un modelo lógico de razonamiento. Poseen capacidad persuasiva, pues intentan demostrar, convencer, cambiar ideas. Para argumentar se pueden utilizar comparaciones, citas, hipótesis, explicaciones y cualquier procedimiento de debate y negociación que sea necesario para defender las posturas. Leamos este fabuloso texto argumentativo, obra de Miguel de Cervantes Saavedra, capítulo 42, segunda parte, 1615, de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes de que fuera a gobernar la ínsula. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte. Y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que, de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria. Y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansarán. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que no tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista. Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. ¿Se dan cuenta cómo Don Quijote desea convencer a Sancho y para lograrlo explica sus razones? Bien, de eso se trata la forma de expresión llamada argumentación. A mí sí me convenció Don Quijote. Hasta quiero copiar ese fragmento para pegarlo en mi cuarto y leerlo todos los días. Me parece, maestra, que hay otra forma más de expresión. Exacto. Hay una más y es el diálogo. Un texto dialogado es aquel en el que intervienen dos o más personas que intercambian información, alternando los turnos de palabra. El autor se esconde detrás de sus personajes y deja que se expresen libremente, sin mediación del narrador. Por lo tanto, hay la misma espontaneidad y expresividad que en una conversación hablada. Hay textos completamente dialogados, como las obras de teatro. Hay otros en donde los diálogos se intercambian en el cuerpo de la narración, descripción o exposición.
Maestra, recuerdo que cuando estudié Renacimiento español en la escuela, el autor que más me gustaba era Lope de Vega. ¿Podríamos escuchar algo de una de sus obras? Muy oportuna propuesta. ¿Qué te parece Fuente Ovejuna? ¡Oye, eso me gusta mucho! Fuente Ovejuna es un lugar donde los habitantes sufren las injusticias del comendador. Uno de ellos le da muerte. Todos deciden declarar ante los reyes que el pueblo fue el responsable. Ya las armas han llegado. Mostrar las armas acá. ¿A dónde se han de poner? Aquí en el ayuntamiento. ¡Bravo, escudo! ¡Qué contento! Ya comienza a amanecer con nuestro día. ¡Vivan Castilla y León y las barras de Aragón! ¡Y muera la tiranía! Advertid, Fuente Ovejuna, a las palabras de un viejo, que el admitir su consejo no ha dañado vez ninguna. Los reyes han de querer averiguar este caso y más, tan cerca del paso y jornada que han de hacer. Concertaos todos a una en lo que habéis de decir. ¿Qué es tu consejo? Morir, diciendo, Fuente Ovejuna. ¿Querés responder así? ¡Sí! Como pueden observar, en los textos dialogados está presente la naturalidad de la palabra hablada. Este ejemplo presenta diálogos puros, pero tengan presente que hay infinidad de textos en donde los diálogos aparecen intercalados en una narración u otra forma de expresión. Quedó todo muy claro, pero ¿sería posible, profesora, que hiciéramos un ejercicio para reafirmar los aprendizajes que hemos adquirido en esta sesión? Claro que sí. Pongan mucha atención porque vamos a realizar un ejercicio de opción múltiple. Es decir, hay un planteamiento y 4 probabilidades de respuesta. Una es la correcta y las otras 3 son distractores. Tengan presente que no es fácil distinguir inmediatamente las formas de expresión. Hay que buscar las pistas que permiten identificarlas. Y recuerden que además tendrán que mudar lo que aprendieron con un tipo de texto a otro, pues en el examen tendrán diversos tipos textuales. ¿Listas y listos? 1. En un texto argumentativo, inciso A, ¿recuerdan aquellos tiempos en los que la opinión de la gente menor no tenía ninguna importancia? Para muchos, parece que esto pertenece al pasado más remoto. Sin embargo, existen familias y lugares donde todavía se sigue actuando de esta manera. Inciso B. Muchos padres creen que deben prohibir a sus hijos el uso de las redes sociales para evitar ciertos peligros. Hay que tener cuidado de que no se conviertan en la fruta prohibida que todos quieran comer. Merece la pena tener comunicación con los hijos para que sepan que confías en ellos y que pueden tener una red social informándoles de su uso apropiado. Inciso C. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. Inciso D. Antes, los adultos podían opinar y decidir por los intereses de los hijos. Ahora todavía existen padres que, sin malas intenciones, deciden por sus hijos sin darle oportunidad a aprender, a reflexionar, a decidir. ¿Cuál opción seleccionaron? Bueno, yo la B, profesora, sobre las redes sociales, porque un texto argumentativo tiene la intención de persuadir y para lograrlo da razones. Tienes mucha razón. Recuerden siempre leer con mucho cuidado las opciones que se les presenten, pues pueden contener elementos que los distraigan y los hagan equivocarse. Pero sigamos con nuestro ejercicio. Revisemos con atención el siguiente texto. La serpiente y el granjero. Hace mucho tiempo, el hijo de un campesino pisó accidentalmente la cola de una serpiente, quien se giró de repente mordiéndole, de tal modo que murió. El padre estaba muy enojado y le cortó parte de la cola a la serpiente. Después, en venganza, la víbora picó a varios de los ganados del granjero, causándole una gran pérdida. Entonces el granjero decidió detener la pelea con la serpiente. Al amanecer, llevó comida a su madriguera y le dijo:
olvidemos y perdonemos. Quizás tenías razón al castigar a mi hijo y vengarte con mi ganado, pero seguramente yo tenía razón al intentar vengarme de ti. Ahora que ambos estamos satisfechos, ¿por qué no volvemos a ser amigos? No, dijo la serpiente, llévate tus regalos. Nunca olvidarás la muerte de tu hijo, ni yo la pérdida de mi cola. Las heridas pueden ser perdonadas, pero no olvidadas. 2. Por su forma de expresión, ¿qué tipo de texto es? Inciso A, descriptivo. Inciso B, dialogado. Inciso C, expositivo. Inciso D, narrativo. Yo creo que es un texto narrativo, profesora. Vemos que presenta una secuencia de acciones indicadas no solo por los verbos, sino también por los conectores temporales. Hace mucho tiempo, después, al amanecer, ahora. De verdad que me está gustando el ejercicio. Vamos con el reactivo siguiente. Orfeo encantando a los animales. Old Fort. La voz del hombre y la de la lira cantaban confundidas. El león de recia melena vino a lamer las sandalias del hombre cuyo canto ascendente parecía la voz del tiempo. Y vinieron todos, y todos fueron encantados. El tigre se estiraba como una hierba larga y saboreaba el sonido como la hierba saborea el viento. El orangután, pensativo, dejaba correr la baba de plata. Sobre una peña roja de aurora, como una lira de cuerdas negras, se empinaba una joven cebra. ¡Oh, la jirafa! ¡Qué aire de gracia! Escuchaba con los ojos muy altos bajo las pestañas de palmera. Vinieron de todas partes y resucitaron del fondo de la leyenda. Salieron del huevo de oro del sol. Cuando la noche cayó sobre Orfeo, los árboles, las bestias, las nubes sintieron que la tierra, embriagada, giraba más deprisa. Número 3. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Inciso A, expositivo. Inciso B, descriptivo. Inciso C, narrativo. Inciso D, argumentativo. Recuerden las pistas. Debe de ser descriptivo, inciso B. Casi se sentía yo que estaba frente a la jirafa y la cebra. Estás en lo correcto. Vayamos a otro reactivo. Número 4. Elige la opción que contiene un texto dialogado. Inciso A. En estas razones estaban cuando los alcanzó un hombre que venía montado sobre una muy hermosa yegua. Vestido un gabán de paño fino verde, cuando llegó a ellos, los saludó cortésmente y picando a la yegua, se pasaba de largo y Don Quijote le dijo: Señor galán, si es que vuestra merced lleva el mismo camino que nosotros, merced recibiría en que nos fuéramos juntos. Inciso B. Mide es una antropóloga que vivió en la selva y comenta en su libro La fuerza de los huracanes el tormento de los mosquitos, el delirio provocado por el paludismo, pero no se queja de las dificultades. Ella supo contar detalles sabrosos en los periódicos. Asimismo, comentó sus métodos de trabajo y cómo hizo preguntas que antes nadie hacía. Inciso C. A las 9 se oculta el sol. La oscuridad se esparce sobre la tierra. Marchó al bosque con mi escoba y mi perro. Enciendo fuego y su luz alumbra todos los troncos de los pinos. Me estremezco de alegría y digo: alabad las noches solitarias en los bosques, hombres de las selvas. Alabemos las estrellas y la luna. Inciso D. Vamos a ver. ¿Por qué andas tan exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? Ten confianza en mí. Dime en qué forma puedo ayudarte. No puede ayudarme, señora. ¿Por qué no, Carlitos?
Porque lo que vengo a decirle, ya de una vez, señora, y perdóneme, es que estoy enamorado de usted. Pobre Carlitos. ¿Cuál opción seleccionaron? Bueno, yo la D. Correcto. Y para que ni tú ni las alumnas y alumnos se queden con la duda, te diré que ese diálogo pertenece a la novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. Alumnas y alumnos, hemos analizado obras del Renacimiento para recordar las características de la época. Hemos reconocido en ellas las formas de expresión de la lengua: narración, argumentación, descripción y diálogo. Y hemos comprobado nuestro aprendizaje, dando respuesta a una serie de preguntas referidas al contenido. ¿Listos para enfrentar el reto? Perfecto. Tomen un periódico, una revista o un libro de lecturas. Lean los distintos textos que aparecen en ellos. Identifiquen las formas de expresión empleadas. Subrayen las pistas que les permitan identificarlas. Terminen el mapa mental o esquema presentado al inicio de la sesión. Llegamos al final de la sesión, donde el aprendizaje esperado ha sido: identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra, con el propósito de analizar formas de expresión de la lengua. Agradecemos su alegre participación en esta ocasión, en la que hemos compartido sobre expresiones de la lengua en textos literarios. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa para descubrir nuevos conocimientos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.